Ahora, las alteraciones estructurales son curiosamente las que más interés generan y son las que más reportes encontramos en la literatura. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar sabemos desde hace mucho tiempo que cada una de estas puede tener un pronóstico favorable o desfavorable. De ahí el interés en la identificación de cada una de ellas. La más común que está descrita dentro de las alteraciones estructurales es la translocación 1221 o ETB-RUNX1 o, como antes la conocíamos, como TELA-ML1. Se asocia en la mayoría de las veces a pacientes con pronóstico favorable. El problema con ella es que las alteraciones estructurales que hacen en sus bandas no son tan significativas y no pueden demostrarse por imágenes o estudios de citogenética convencional, son alteraciones criptogénicas. Entonces, se tiene que echar mano de estudios más especiales como FISH o PCR para poderla encontrar. De ahí que si tenemos estudios en México o Latinoamérica donde solamente se hacen cariotipos, pues es muy probable que esta no se encuentre y no tengamos esa alta incidencia que reportan en otros países. Generalmente son niños con cargas tumorales bajas, menos de 10.000 leucocitos, entre 3 a 6 años, y expresan un inmunofenotipo precursor de célula B y en ocasiones pueden expresar algún antígeno mieloide. Por ejemplo, en esta serie de casos de 70 pacientes, solamente corresponde el 10% de los pacientes. Entonces no estamos ante ese 25 o 30% que reportan países de primer mundo. Aunque en este estudio multicéntrico, donde participaron 8 hospitales, la mayoría del IMSS, también reportan una buena cantidad de pacientes, fueron 648 pacientes, de los cuales el 40% lograron encontrar algún tipo de alteración y encontraron 7.4%. Igual, es una serie muy buena, es una serie muy grande, pero la frecuencia de esta que está descrita en poblaciones de otras series internacionales tan alta, en México no. Y de hecho hay algunos otros estudios que proponen o postulan que en población hispana esto es muy habitual, que no es tan raro que lo encontremos tan disminuido, hasta el 12% en algunos reportes de caso que hay en seguimiento de pacientes con leucemia en Estados Unidos. Entonces, sí hay una discrepancia entre la presencia de esta en población hispana, pero parece ser que es propio de nuestra raza. La siguiente sería TCF-PBX1 o antes E2A-PBX1 que se da por la translocación 1.19. Antes era considerada como el pronóstico desfavorable, sobre todo porque algunos pacientes pudieran tener una mayor propensión a infiltrar sistema nervioso central en primera remisión. Ya no se considera una translocación de pronóstico desfavorable, de hecho, lo ideal en estos pacientes es hacerle seguimiento con enfermedad residual mínima y la intensificación de la quimioterapia, y en países de primer mundo llegan a tener una supervivencia superior al 75%. En México se ha reportado hasta en el 7.1% de los pacientes estudiados, donde el fenotipo que predomina sigue siendo la leucemia de precursores B. Hay una variedad que es la 17-19 o TCF3-HLF que suele tener un pronóstico mucho más desfavorable, tienen una mala respuesta al tratamiento y los pacientes mueren en los primeros 2 años. La literatura anglosajona la reporta menos del 1% de los pacientes, aunque en esta serie del Nacional de Pediatría la tienen identificada en 4.5% de los pacientes y de hecho de ese grupo de 70 pacientes todos fallecieron en los primeros 2 años. Las translocaciones de KMT2A o lo que antes conocíamos como MLL se presentan en menores de 1 año de edad en la gran mayoría, casi en el 80% de los pacientes. Es un gen muy promiscuo y ese es uno de los problemas que da, sobre todo porque tiene tantas parejas de fusión que puede dar origen a diferentes tipos de translocaciones. Pero lo que no suele cambiar en la mayoría de los casos es el grupo de presentación, que habitualmente es en el menor de 1 año de edad, en casi el 80-85% de los casos.
Suele tener un mal pronóstico, se asocia con cargas tumorales muy altas, enfermedad extramedular, infiltración a piel, infiltración al sistema nervioso central y idealmente los pacientes de menos de 90 días de vida, o sea, 3 meses de edad y más de 300,000 leucocitos, deben de ir en medida de lo posible en primera remisión después de recibir un esquema de quimioterapia intenso a trasplante. También ha sido interesante esta enfermedad porque precisamente por su pronóstico tan desfavorable es otro grupo de pacientes que está en estudio precisamente de terapia dirigida con inhibidores de tirosincinasa, pero aún está en investigación, los resultados no han sido muy favorables y las últimas publicaciones siguen estando en estudio y no se ha iniciado una terapia específica para este grupo. Okay. Vean ustedes aquí su frecuencia y de hecho su diferente frecuencia en otras publicaciones en México. Llama mucho la atención esta, que está en un 65% y la reportaron hasta niños de 4 años y medio de edad, que se sale mucho de lo reportado por los otros estudios. Sin embargo, este fue un estudio en un único hospital, entonces quizá debiera tomarse con reserva. El ya conocido por todos, cromosoma Filadelfia, producto de la translocación 922, se presenta en el 3 al 5% de los niños. Antes era considerado como un factor de mal pronóstico y que incluso todos los pacientes con debían de ir a trasplante en primera remisión. Sin embargo, al incorporar la terapia dirigida con inhibidores de tirosincinasa, esto cambió. De primera intención, se consideraba que los pacientes pudieran recibir imatinib durante todo su tratamiento o si recibían por lo menos 2 ciclos de intensificación y tuvieran un hermano 100% compatible, pudieran ir a trasplante en primera remisión. Sin embargo, con el seguimiento a largo plazo, se cayó en la cuenta de que esto tampoco era necesario. Aún teniendo un hermano 100% compatible, la supervivencia libre de evento y la supervivencia general era la misma en el grupo de pacientes trasplantados con donador 100% compatible con el grupo que solo iba con inhibidor de tirosincinasa. Entonces quedó dirigido la indicación de trasplante solo para aquellos pacientes que no respondían al tratamiento con inhibidor de tirosincinasa de primera generación o que presentaban enfermedad residual mínima positiva al final de la inducción de la remisión y obviamente los pacientes en recaída. Igual acá la proporción de pacientes suele ser baja, aunque hay algunos estudios por ahí que muestran una incidencia muchísimo más alta, 3 a 4 veces de lo que estamos reportando en series de casos grandes en México, pero bueno. Cuando estábamos muy felices y habíamos superado el cromosoma Filadelfia, gracias a el Koch y a San Judas, que estaban haciendo investigaciones, cayeron en la cuenta de que algunos pacientes mostraban actividad tirosincinasa, pero no tenían la translocación habitual 922. De ahí surge entonces el concepto del PH-like o cromosoma Filadelfia-like, que es un grupo de genes que no involucran directamente a BCR y no siempre a ABL y que da como origen proteínas de fusión que van a dar lugar a actividad tirosincinasa incrementada y que suelen tener un pronóstico desfavorable. Estas tirosincinasas pueden ser diferentes, pero básicamente todas van a tener la misma acción, esta actividad linfoproliferativa. Puede ser por activación de la señalización de JAK-STAT, que involucra el gen semejante al receptor de interleucina F2 o al receptor de la eritropoyetina mediante inserciones crípticas, fusiones quiméricas clase Abelson, mutaciones en la vía de RAS o fusiones inespecíficas. La más común suele ser precisamente las que involucran al receptor tipo citosina F2 y al gen que codifica el receptor de la cadena pesada de la inmunoglobulina o de la eritropoyetina. Particularmente está descrito hasta en un 50% de pacientes hispanos.
De ahí que muchos estudios en Latinoamérica y México vayan dirigidos al estudio de esta alteración. También esta inserción críptica de un bloque de genes solamente a través del cromosoma 19 da otro tipo de actividad tirosincinasa, las de lesiones focales de CRLF2 y P2RY, y las fusiones quiméricas con diversos tipos de genes de Abelson. Entonces, la proporción, la investigación de la existencia de PH-like en leucemia linfoblástica aguda es importante porque probablemente en esos niños que estábamos teniendo de riesgo estándar, que al final no nos explicábamos por qué fallaba la inducción a la remisión o tenían recaídas tempranas, pues precisamente se trata de esta entidad, que puede estar presente hasta en el 15% de los niños con leucemia linfoblástica, 10% en los de riesgo habitual y hasta 14% de riesgo alto. La proporción de hombre-mujer varía de acuerdo a los estudios, hay algunos que refieren que predominan el sexo femenino. Prevalentemente en hispanos la encontramos con hiperleucocitosis y las evoluciones que hemos comentado. Vean las supervivencias generales y libres de eventos en niños y en adolescentes, suelen ser bajas de lo que los estudios en otras instituciones de primer mundo detallan. Este es un estudio de Patti Pérez Vera en el Instituto Nacional de Pediatría, colaborando al Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría, donde en un grupo de 119 niños encontraron una proporción hasta del 57% de CRLF2, es muy alta, incluso más alta de lo que están reportando los estadounidenses, tanto de San Judas, que aparentemente en ese primer reporte hubo un sesgo de acuerdo a la técnica que emplearon o el grupo de Koch, pero sea cual sea la referencia, sigue siendo muy alta. Entonces la proporción de pacientes hispanos quizás sea mayor de la que están reportando.